Buenos días a todos. Agradecemos su participación en nuestro webinar Optimización del e-commerce en tiempos de pandemia. En esta oportunidad el webinar será dictado por Ricardo Sea. Él es actualmente consultor logístico en la oficina de Chile. Cuenta con más de 12 años en carrera profesional. Ha liderado proyectos de diseño e implementación en centros de distribución, desde la consultoría logística, revisión de datos y análisis de procesos. Ricardo, buenos días. Bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, hoy día, como bien les comentaba Lady, tenemos una presentación respecto a la optimización del e-commerce en estos tiempos de pandemia. Espero que en este momento los que nos escuchan y acompañan por acá estén todos bien sanos y protegidos con las medidas de seguridad correspondientes para evitar la propagación, ¿no es cierto?, de este virus y así contribuir al control de esta pandemia. Este webinar tiene un enfoque principalmente intralogístico, es decir, con una mirada desde los procesos internos de los centros de distribución, donde se inicia la preparación de los pedidos principalmente. Seguramente muchos de ustedes habrán oído, ¿cierto?, de la primera línea, de quienes ayudan al combate de este virus, de esta pandemia. Y justamente la logística es uno de los eslabones fundamental para hacer llegar bienes de primera necesidad hacia todos los hogares. Y desde luego el canal que mayor participación tiene en hacer llegar de buena forma los bienes hacia todos nuestros hogares es justamente el e-commerce. Así que también un reconocimiento para todos aquellos que seguramente están dentro de este seminario y que también forman parte de esa primera línea en contra de la pandemia. Bueno, este seminario lo descompusimos en 4 partes. La primera parte haremos una muy breve reseña de lo que es la empresa a la cual pertenezco y que obviamente organizamos este seminario. En una segunda parte les contaré acerca del contexto que inspiró a hablar de este tema, ¿ya? Si bien seguramente muchos de los que están conectados ahora sabe o habrá visto que el comercio electrónico se ha incrementado, daremos una mirada completa a la realidad actual y la visión de las etapas que vendrán. En una tercera parte entraremos ya en la materia que es de nuestro interés, que mostramos o exponemos algunos conceptos útiles para analizar la operación de preparación de los pedidos, las mediciones y las categorizaciones claves que debemos hacer al elegir nuestra estrategia de picking, que lógicamente tendrá mucho que ver con la optimización que podamos lograr, y finalizaremos con un cuarto capítulo donde hablaremos de algunas tecnologías que nos pueden ayudar a mejorar la productividad en los procesos claves. En la primera parte, como les comentaba, voy a hablar muy brevemente de nuestra empresa, quiénes somos. SDI se fundó en la década de los 70 en Estados Unidos, llevamos más de 40 años en el mercado. A principios de los 90 se iniciaron operaciones en Latinoamérica y en la actualidad tenemos oficinas en Chile, Perú, Colombia
México y Brasil. Nuestro core es el diseño y la automatización de centros de distribución. Si bien fabricamos equipos y también desarrollamos software, otras tantas veces nos integramos a equipos de otros fabricantes, ya que nuestro principal enfoque está en lograr las mejores soluciones de manera costo eficiente para nuestros clientes, por lo cual parte importante de nuestra oferta como empresa es la ingeniería del diseño de los centros de distribución y el soporte de dichas soluciones. Las industrias en las cuales estamos presentes son variadas. Principalmente, o el fuerte de nuestra presencia está en el retail de vestuario. Pero también tenemos implementaciones en industria farmacéutica, en industria de consumo masivo, en industria de alimentos. Y el proceso de diseño hemos abordado las problemáticas de distintos canales de venta. Tenemos el canal retail, el canal mayorista y desde luego el comercio electrónico. Y ahora también hemos abordado lo que es el desafío de la omnicanalidad. Como les mencioné anteriormente, no solo diseñamos soluciones intralogísticas, sino que también fabricamos los componentes, instalamos y posteriormente damos soporte a las instalaciones. Aquí pueden ver un collage de las distintas marcas y clientes que tenemos en la actualidad. Ahora, ya que nos presentamos, vamos a pasar a la segunda parte, donde abordamos el contexto de la situación actual y tratamos de responder la pregunta de qué hay de cierto en el aumento del e-commerce en estos tiempos. Podemos ver en esta slide una serie de recortes de diarios electrónicos de los últimos días que nos inspiraron, ¿cierto?, a hablar respecto al canal de e-commerce en particular. En un medio chileno se indica que las ventas online del comercio minorista crecieron alrededor de un 119% en las últimas semanas de marzo, imagínense. Probablemente a la actualidad sea aún mayor ese aumento. Las ventas de las tiendas físicas, por otro lado, en contraste, cayeron alrededor de un 40%. Estos datos están tomados básicamente de lo que es la operación de Transbank, que acá en Chile es el principal operador de los medios de pago o el soporte de las tarjetas bancarias. Hay otros medios que señalan, por ejemplo, que el comercio electrónico, en un estudio que realizó Kantar, el comercio electrónico ha estado creciendo a tasas de 3 dígitos en América Latina desde el 2018. Y ahora en la pandemia está en un momento cumbre de su crecimiento. Otro medio nos señala, por ejemplo, que el gigante del comercio electrónico, Amazon, acusa una caída en sus utilidades atribuibles a esta contingencia. Sin embargo, igualmente sus ventas aumentaron en un 26%, lo que nos alerta también que la realidad acá no es solo que las ventas del comercio electrónico han aumentado, sino que también detrás de esto hay todo un impacto en lo que son los costos asociados a hacer llegar los productos a los distintos hogares. De esta revisión bastante rápida y resumida de lo que es las noticias, me quiero detener en un reportaje publicado por un medio colombiano que acusa un aumento de un 300% en el e-commerce durante la pandemia. En esta slide pueden ver, digamos,
este medio colombiano, que es el diario La República, que comenta en su titular, ¿cierto?, que el aumento del comercio electrónico en Latinoamérica está en torno al 300%. ¿Ya? También cita a un estudio de Kantar como fuente, un estudio regional, ¿cierto?, y muestra esta infografía en la que podemos ver, ¿cierto?, en la parte de la esquina derecha superior se aprecia en la primera semana de confinamiento una penetración del e-commerce que registró un aumento del 100% en la primera semana, y hacia la tercera semana muestra un alza que está en torno al 387%. En el centro podemos ver la penetración semanal del e-commerce en países como Brasil, Colombia y México, donde los valores van desde el 65% a más del 500%, como en el caso de México. ¿Ya? En el caso de Colombia, por ejemplo, en las categorías que más crecen han sido deportes con un 85%, retail con un 52%, salud con un 38%, niveles que en general se habían visto solamente en los eventos llamados eventos cyber, como son las campañas del Cyber Monday, del Black Friday, o algún, digamos, otro tipo de campañas que han, o eventos especiales que han tratado de impulsar el comercio electrónico. Por otra parte, actores destacados del mercado, como por ejemplo Mercado Libre, registró más de 1,7 millones de compradores digitales nuevos en Latinoamérica desde el inicio de la pandemia. Y Linio, por ejemplo, resalta el crecimiento a doble o a triple dígito en las compras y búsquedas. ¿Ya? En el lado izquierdo de la infografía, ¿cierto?, se muestran valores referenciales al cierre del año pasado, donde Argentina presentó un crecimiento del 7,6%, Brasil un 6,6%, Chile un 5,5%, Colombia un 9,9%, México un 3,7%, y claramente al contrastar estos datos que andan todos por debajo del 10% versus lo que tenemos ahora, podemos señalar con claridad que el impacto, digamos, de esta pandemia ha ocasionado un aumento importante en lo que es el canal de comercio electrónico. Ahora, si bien de esta infografía podemos sacar algunas conclusiones más relevantes, una de las conclusiones es que la penetración del e-commerce en la población ha sido forzada de alguna forma por el contexto de la emergencia, pero también podemos ver que esta situación puede permanecer en el tiempo. Se registran también aumentos en el volumen de venta sobre el 100%, con una penetración del canal llegando en algunos casos al 300%, y esto está en contraste con las compras presenciales. Seguramente a más de alguno de ustedes les ha tocado ver que hay comercios que sencillamente han tenido que cerrar su canal presencial, cerrar sus tiendas y solo atender pedidos con delivery o pedidos por medios electrónicos. ¿Ya? Hay un segmento súper relevante en esto, un segmento al cual el comercio electrónico le había costado mucho llegar, es el comercio, que es el segmento de lo que son los adultos mayores o la tercera edad. En general,
este segmento había sido bien esquivo en el uso de la herramienta del comercio electrónico. Sin embargo, por esta contingencia y justamente porque son catalogados como una población de riesgo y con mayor razón tienen que cuidarse, se han visto forzados de alguna forma a aprender a usar la herramienta, y esto va a tener un beneficio no solo en esta pandemia, sino que muchos de ellos van a conocer esta herramienta y van a adquirir el hábito de utilizarla. Seguramente muchos también van a descubrir la comodidad que les da esta herramienta. Entonces, ya no debemos perder de vista lo siguiente. Esta contingencia tenemos que aprovecharla como canal e-commerce, ¿cierto? Para proveer una experiencia satisfactoria al cliente, ¿ya? Una buena experiencia de compra mediante e-commerce va a permitirnos que este aumento en las ventas sea sostenido en el tiempo. Y desde luego, las empresas que estaban más preparadas para absorber esta demanda, empresas que ya tenían sus sitios web, ya tenían sus plataformas de pago habilitadas, ya tenían toda una logística, por ejemplo, para absorber la demanda de lo que son los eventos cyber, probablemente han sido las empresas que han capitalizado de mejor manera digamos, la oportunidad que les ha dado esta crisis de potenciar su canal de e-commerce. Como sabemos también, puede ocurrir que alguno de los participantes en este seminario no esté viviendo ahora un despegue del comercio electrónico, ya sea porque su tipo de producto no es tal vez de primera necesidad, o como no sé si lograron apreciar que, por ejemplo, en la infografía del diario La República, aparecía que una de las principales, de las categorías que menos subían con con esto de la pandemia eran justamente, por ejemplo, la categoría de venta de bicicletas. Puede pasar que alguno de los que está en este seminario efectivamente no haya sufrido este auge del comercio electrónico y quiera potenciar este canal, ¿cierto? Si es el caso, tenemos también algunos tips o algunas sugerencias que lo pueden llevar a empezar a capitalizar o empezar a vivir de cierta forma el aumento del comercio electrónico. El primer punto importante es el tema de la difusión. Debe empezar en la difusión de tu producto, tu empresa. Este producto debe hacerse conocido, debe ser difundido en los medios, redes sociales, anuncios televisivos, radiales, etcétera. De alguna forma tiene que darse a conocer a la población. Se sugiere también tener una página web amigable, sencilla, fácil de usar. No hay que olvidar que, a diferencia del comercio físico, en el comercio electrónico la página web es la vitrina de los productos. Por lo tanto, esta vitrina, ¿cierto?, tiene que proveer un apetito, digamos, al cliente de querer comprar ese bien, de que ese bien le aparezca atractivo, y justamente la página web es esa vitrina. También no hay que olvidar que la página web es el vendedor actual, ¿cierto?
Muchas veces en la tienda física el vendedor es el que ayuda o asesora al cliente o atiende las dudas respecto a las propiedades del producto. En este caso, la página web es el vendedor, es la que juega el papel del vendedor. Por lo tanto, toda la información del producto, las características y todo lo que hace atractivo a este producto debe estar en la página web y debe ser adecuadamente respondido en cuanto a interrogantes que le puedan surgir al cliente respecto a las características, etc. También en esta misma línea de la asesoría, es muy conveniente, se ha visto mucho últimamente tener canales de asesoría, ya sea con algún chat en línea, algún número de WhatsApp, que permita a todos estos clientes indecisos, que en la tienda física estaba el vendedor ahí para ayudarlos a tomar la decisión. En el caso de la venta de comercio electrónico, puede ser de utilidad, por ejemplo, un canal como estos que les mencionaba para ayudar a estos clientes indecisos. También es importante que tener que tu página web o que la página web que está desarrollando para digamos, la venta vía comercio electrónico ofrezca variados medios de pago. Y en ese sentido, estos medios de pago deben ser cómodos, percibidos como seguros, ¿ya? No olvidemos que en la mayoría de los procesos de compra, si no en todos, el último paso que debe dar el comprador, el último clic que debe dar el comprador, ¿cierto? Es justamente en el momento del pago. Y en la medida que el cliente se sienta seguro al pagar, se sienta confiado y tenga el medio de pago solicitado, va a ser mucho más sencillo que finalmente termine comprando y no que se arrepienta a último minuto. Y también, que lo dejé acá como último, pero es a mi juicio uno de los más importantes, tiene que ver con el tema de la entrega. La entrega es un factor diferenciador, puede llegar a ser una ventaja competitiva, en el entendido que si tenemos dos oferentes al mismo precio o a precios muy similares del mismo producto, probablemente el comprador va a elegir a quien le ofrezca una entrega en el menor tiempo posible. Por lo tanto, no hay que perder de vista que una entrega eficiente es finalmente una ventaja competitiva muy importante en el canal de e-commerce. ¿Ya? Obviamente, esa entrega, al realizarse sin errores, nos va a permitir que ese cliente vuelva a confiar en nosotros y vuelva a utilizar nuestro medio de comercio electrónico para realizar sus compras. Por otro lado, una mala experiencia en la entrega, ya sea no cumplimiento en las fechas o que el producto llegue de manera errónea, lógicamente va a mermar la confianza del cliente en nuestra venta electrónica. ¿Ya? Y aquí dejamos ver, lógicamente, la importancia que hay detrás de esta, en la entrega, ¿cierto? En lograr una entrega eficiente, jugamos como intralogística o como logística dentro de la bodega un rol súper importante, dado que en la medida en que somos capaces de preparar los pedidos de forma rápida y eficiente y sin errores, estamos dando un paso importante hacia la entrega eficiente. ¿No? Ahora los dejo con el primer sondeo. Joana, por favor, aquí tú me ayudas. Sí, claro que sí. Bueno, la idea es que
vamos a hacer esta pregunta. Ustedes la pueden encontrar al final de la herramienta. Nos gustaría conocer qué opinan acerca de cómo cree que se comportan las ventas a través de e-commerce una vez finalizada la pandemia. A, con un crecimiento mayor al presupuestado al inicio de año, dado el acostumbramiento del consumidor. B, retomar el crecimiento presupuestado. Es similar al escenario anterior a la pandemia. Y C, con un crecimiento menor, dada la recesión económica que se avecina. Podemos ver acá en línea algunos de los resultados. A lo que estoy viendo, sobre el 70% de los asistentes está, digamos, pensando que el crecimiento va a ser mayor al presupuestado al inicio de año. ¿Mm? Y efectivamente es lo que nosotros queríamos comunicar en la introducción de este webinar. Básicamente es una realidad que las costumbres del consumidor cambió. Y si bien por alguna razón esta costumbre se ha visto un poco forzada por las circunstancias en este momento, probablemente hacia el futuro va a ser una conducta que ya va a haber adquirido el consumidor y va a permanecer en el tiempo. Finalmente, con un 74%, ¿cierto? Tenemos que nuestra audiencia cree que el comercio electrónico va a tener un crecimiento mayor al presupuestado al inicio del año y a consecuencia principalmente del acostumbramiento del consumidor en esta etapa, ¿cierto?, de confinamiento en sus hogares. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a la tercera parte del seminario, que tiene que ver principalmente con teorizar un poco respecto a cómo podemos realizar una optimización de nuestro comercio electrónico con una mirada, como les decía al inicio, desde la parte interior de la bodega. Es nuestra especialidad y donde nosotros más podemos aportar. Aquí ustedes pueden ver una gráfica donde muestra la distribución típica en las horas hombre al interior de un centro de distribución. Probablemente todos los centros de distribución tienen rendimientos distintos, ¿ya? Pero a modo de presentación o de orientación, vamos a mostrar acá en esta gráfica los porcentajes típicos del uso de las horas hombre en las tareas propias de un centro de distribución. En el gráfico de la parte superior, ustedes pueden apreciar que la preparación de órdenes, ¿ya?, es la labor que más horas hombres consume dentro de un centro de distribución. Esto, lógicamente, está por sobre las tareas de almacenamiento, de recepción o incluso de embarque en los camiones de salida. O sea, la principal tarea del centro de distribución en cuanto a consumo de horas hombre es la preparación de los pedidos. ¿Bien? Luego, si descomponemos la preparación de los pedidos, nos podemos dar cuenta que más de la mitad del tiempo en que demoramos en preparar los pedidos tiene que ver con las caminatas o los viajes de los operarios dentro de la bodega, ¿ya? Lógicamente esto va a depender, como les decía, puede variar de si es que estamos hablando de un gran centro de distribución con cientos o tal vez miles de metros cuadrados, donde las bodegas son enormes y hay
mucho que recorrer, versus a lo mejor una pequeña tienda donde tenga una bodega más reducida, y las caminatas lógicamente van a demandar menos tiempo, pero probablemente en proporción esta regla se mantenga. Puede tener lógicamente variaciones, pero en general se va a mantener. Entonces, si unimos que la mitad de las horas hombre es de todo el centro de distribución es para preparar pedidos, y de eso la mitad a su vez es en caminatas, podemos concluir fácilmente que más de un cuarto del total de horas hombres de nuestra plantilla está destinada solo a caminar, ¿ya? Es un dato que al momento de diseñar los procesos, de diseñar el layout de la bodega, es un dato que no podemos dejar de tener en mente, ¿ya? Otras tareas que también consumen tiempo son el encontrar el producto, ¿ya? Que probablemente esté entre el 13 y el 18% del total de las horas, y el extraer el producto de la ubicación, que podría estar en torno al 8 o 15%, ¿ya? Otras tareas como contar las unidades, interactuar con el equipo de radiofrecuencia, con la lista de picking, organizar las tareas del día, etcétera, etcétera, pueden demandar, digamos, otros tiempos para completar, ¿cierto?, el total de las horas hombres del día. Pero en conclusión, si queremos ser efectivos en optimizar el uso de las horas hombre al interior de la bodega o del centro de preparación, debemos comenzar por optimizar el tema de los desplazamientos. Y lógicamente el desplazamiento tiene que ver con llevar un producto determinado que pidió nuestro cliente desde el lugar donde se almacena hasta, digamos, el lugar donde se empaca y consolida para posteriormente ser despachado. ¿Mm? Ahora vamos a seguir revisando algunos conceptos también relacionados con cómo entender o poder de alguna manera formular esta optimización de proceso. Una variable o un indicador importante para entender la optimización que podemos hacer. Recuerden que podemos tener un sinnúmero de tipos distintos de mercado o de comportamiento de nuestros pedidos, pero lo importante es entender primero que nada cómo estos pedidos se comportan. Y un indicador clave, al menos desde la perspectiva de analizar los pedidos, es la comunalidad. Y la comunalidad no es otra cosa que un indicador que nos dice cuán popular o cuán requerido puede ser un producto dentro del universo de pedidos que tenemos, ¿cierto? Típicamente este indicador lo calculamos como las líneas de pedido totales dividido por los SKUs totales que se requirieron para preparar los pedidos, ¿cierto? En la parte gráfica ustedes pueden ver, por ejemplo, que el producto gris, el producto 4, ¿cierto?, va a un solo pedido, el producto 3 va a 2, el producto 2 va a 3, y el producto 1, que es el producto, en este caso, el más popular, el que tiene dentro de este ejemplo, ¿cierto?, comunalidad 4, ¿cierto?, donde tenemos 4 líneas de pedido para este mismo producto. ¿Ya? Cuando entendemos esto,
y más adelante vamos a profundizar, ¿cierto?, en el concepto. Cuando entendemos esto, podemos ver, por ejemplo, que hay productos en los cuales conviene hacer un picking por batch o por grupo de órdenes, y hay otros pedidos en los cuales, perdón, otros productos en los cuales no conviene ir a buscarlos como batch, ¿ya? Por otro lado, está otro concepto también bien importante, que es la rotación. Y la rotación nos muestra de manera más orientada al flujo que generan los distintos productos dentro de la bodega. Por ejemplo, o típicamente se organiza la bodega o se categorizan los productos, ¿cierto?, en categoría A, B o C. A veces también se divide la categoría A en A más, donde los productos A más, estos son los que más rotan. ¿Qué significa esto? Que estos productos salen en gran volumen, generalmente al conjunto de pedido. A diferencia del concepto anterior, por ejemplo, un producto A pueden salir muchísimas unidades, pero a un solo pedido, por ejemplo, donde tendríamos un caso que no es muy frecuente, pero pudiésemos encontrar en el análisis un producto que mueve muchas unidades, pero va a un solo destino, ¿cierto? Por lo tanto, un producto A más o un producto de alta rotación no necesariamente debe ser un producto de alta comunalidad. ¿Ya? ¿Por qué lo recalco? Porque, bueno, el concepto, el de la rotación, más adelante vamos a ver que lo vamos a usar para algo distinto que el concepto de la comunalidad. Adicionalmente tenemos dos subcategorías que tienen que ver con los productos single y las órdenes single. Nos vamos a detener un poco en las órdenes single, que son órdenes que se ven mucho en el comercio electrónico. Generalmente, seguramente a ustedes les ha pasado, a la gran mayoría como consumidores, nosotros vitrineamos en la web, ¿sí?, elegimos un proveedor para un producto en particular, ¿ya? Por lo tanto, generalmente nuestro pedido tiene una sola unidad, ¿ya? Estas son las órdenes y tienen mucho que ver con, no sabemos ahora cómo se va a comportar en el futuro, ¿cierto? Pero hasta la historia conocida, en general, el e-commerce se caracterizaba por tener muchas órdenes single, donde en general esto está un poco ligado con la compra un poquito impulsiva, ¿cierto? Donde yo estoy navegando, vitrineando en la web y encuentro un producto de ciertas características que me gustó y compro una unidad para probarlo o porque es algo novedoso, compro una. A diferencia, por ejemplo, de lo que podría ser productos, por ejemplo, compra electrónica de una lista de supermercados, donde ahí ya tenemos una lista bastante extensa y en general las órdenes de multitienda, de supermercado, no son órdenes single, por el contrario, son órdenes de varias líneas, ¿no? Y el producto single es, en general, son análisis que puedes hacer día a día o turno a turno, ¿cierto? Donde productos, si optamos por un picking en batch y en realidad tenemos productos que se pidieron a un solo destino, lógicamente esto nos conviene dejarlos afuera porque el ingresar un producto single a un batch, ¿cierto?, implica hacer
o dar toques de más, como se dice en el vocabulario logístico, o sea, tocar un producto o pasarlo por más procesos de los que debería. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que es los métodos del picking, que una vez revisados ya los conceptos que les comentaba recién, nos llevan o nos guían de cierta forma a ver qué metodología para hacer la recolección debemos ocupar o cuál es la más adecuada, ¿cierto? Tenemos desde la más básica o la más frecuente, que es el picking por pedido, en cierta medida todos lo conocemos, que es lo que hacemos cuando, de alguna forma, cuando vamos al supermercado y llenamos nuestro carro, ¿cierto? Nosotros, cuando vamos al supermercado, estamos preparando una orden, y estamos preparando una orden única, que son los insumos para nosotros, ¿cierto? Para nuestro hogar. Es una preparación de un solo pedido, y la metodología, digamos, del picking por pedido es básicamente esa, que cada uno de los operarios hace un recorrido y va recolectando los productos para satisfacer una orden, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de otra metodología que es el picking batch, donde en realidad lo que hacemos es una metodología donde consolidamos varios pedidos y vamos a buscar la suma de todos estos productos para después ordenarlos, o dicho de otra manera, separarlos por cada pedido, ¿ya? Esta metodología solamente tiene sentido cuando estamos en presencia de un grupo de pedidos cuyos productos tienen una buena comunalidad, es decir, tenemos productos, o la gran mayoría de nuestros productos va a varias tiendas a la vez, ¿ya? También hay una metodología mixta, que es un picking por grupo de órdenes, un cluster picking, donde si ustedes pueden ver en la figura, se representa bastante bien. Vamos con un carrito, donde ese carrito podemos tener varias órdenes a la vez, ¿ya? Mejor aún si este carrito tiene ciertos apoyos tecnológicos, que los vamos a ver en el capítulo siguiente, donde nos permita guiar de forma bastante eficiente. Cuando yo, por ejemplo, llevo, como aparece en la imagen, 4 órdenes o 4 pedidos distintos para 4 clientes o 4 tiendas distintas, voy y me acerco a una ubicación, y si lógicamente eso es el pedido, o el producto, perdón, que es contenido por esa ubicación, va a más de una orden, lógicamente estoy ganando en minimizar las visitas y lógicamente reducir los recorridos. Voy solamente una vez a visitar esa ubicación y saco los productos para las 2 órdenes. Lógicamente ahí tenemos una ganancia en cuanto a desplazamiento, ahorramos un desplazamiento, y tenemos también la ventaja de que esos productos ya los dejo separados, a diferencia de la metodología del batch, que yo los recolecto todos juntos y los llevo todos juntos a un punto de distribución, donde tengo lógicamente un segundo proceso que lo trato de optimizar, pero nunca va a ser considerado, digamos, a diferencia de esto, que tiene un solo toque, donde yo tomo el producto y lo dejo en el contenedor ya de salida, o el contenedor del pedido. En la metodología del batch, ¿cierto? Yo tomo
los productos y después tengo que hacer un segundo toque, que es la distribución. Y finalmente acá tenemos como, de este resumen de las metodologías de picking, tenemos el picking por zona, donde podríamos explicarlo, graficarlo como una especie de posta, ¿ya? O sea, yo defino zonas para, de alguna manera, reducir el desplazamiento de mis operarios. Defino una zona, defino un operario que atiende esa zona, donde lógicamente su rango de acción es bastante acotado en términos de recorrido, y defino una línea central, ¿cierto?, donde voy derivando los pedidos a cada una de las zonas. Si ese pedido no requiere productos de esa zona, ese contenedor o ese pedido, ¿cierto?, no entra a la zona y pasa directamente a la zona siguiente. En cambio, si requiere, tomo el contenedor, saco los productos de esa zona que corresponde y los dejo en esta línea central, donde sigue la posta hacia adelante, o sea, sigue, si es que otra zona requiere, o sea, se requieren productos de otra zona, pasa la posta a la zona siguiente. Esto es un resumen bastante simplificado de las metodologías de picking, pero y sirve un poco para explicar de alguna manera bastante sencilla cómo hacer la optimización. Y lógicamente, ahora vamos a la parte conceptual más importante, que es cómo optimizamos. Ya sabemos, ¿cierto?, algunos conceptos respecto a cómo analizar nuestros pedidos, la rotación, la comunalidad y todos estos atributos. Y ahora, ¿cómo utilizamos estas mediciones o estos atributos para optimizar? Primero, debemos introducir inteligencia en la planificación, principalmente en la planificación de las tareas de picking. En lo posible debemos integrar los sistemas, si es que tenemos WMS, ¿cierto?, es que estos sistemas estén integrados, o como sabemos que aquí la audiencia puede ser bien heterogénea en cuanto a nivel de implementación o de madurez de las tecnologías, ¿cierto? Puede que alguno de los de la audiencia, ¿cierto?, no tenga aún WMS, pero eso no implica que las rutas, por ejemplo, de picking no se puedan optimizar. Es siempre importante no optar por lo más sencillo, que es imprimir los pedidos y pasárselo a un operario para que vaya haciendo un picking por pedido, sino que hacer una labor de inteligencia para tratar de optimizar la ruta. Segundo, debemos ordenar el inventario por rotación. ¿Ya? Esto es que debemos colocar los productos de mayor demanda o los productos de más alta rotación cerca de los andenes o de las puertas. ¿Por qué? Porque lógicamente estos productos, al tener un mayor flujo, no necesariamente una unidad significa un viaje, pero probablemente cuando hablamos de flujos grandes, hablamos de que aunque hagamos un batch, aunque tengamos los medios adecuados para transportar esa mercadería hacia la zona de expedición, necesitemos, para los productos que mueven alto volumen, necesitemos más de un viaje. Y en ese entendido, ¿cierto?, es necesario que los productos de más alta rotación estén más cerca de las puertas de despacho. En tercera instancia, ¿cierto?, debemos analizar la comunalidad de los productos y de los pedidos. ¿Ya? Si la comunalidad es buena, debemos preferir metodologías de picking consolidado, ya sea el batch completo o el batch por grupo de pedidos. ¿Ya? Y para terminar esta pauta bastante simple, debemos intentar
procesar todo lo que son los pedidos single con un proceso diferenciado, ¿ya? Debemos hacer un proceso lo más expedito posible para esos pedidos, dado que no tiene mucho sentido agregar toques o agregar alguna otra lógica. Esos pedidos, una vez que yo los retiro, una vez que retiro el producto desde la localización de almacenaje, ¿cierto? Ya eso en sí, esa unidad ya es un pedido terminado, por lo tanto, eso nos da una ventaja para poder procesarlos o ¿cierto? Procesarlos y por ende definir un proceso o una ruta abreviada, por decirlo de alguna forma, para ese tipo de pedidos. ¿Ya? Ahora los dejo con el sondeo siguiente. La pregunta es, ¿estoy analizando correctamente la información de los pedidos utilizando la estrategia de picking? A, sí lo he logrado, optimizar el proceso de picking de e-commerce. B, parcialmente, pienso que debo chequear o evaluar algunos de estos aspectos nuevamente. C, no necesito más información o asesoría para lograr optimizar el picking. Podemos ver que al menos hay una tendencia relativamente clara hacia la opción B, donde nuestra audiencia piensa que de alguna manera lo que hemos expuesto acá hasta el momento los hace reflexionar respecto a que algunos aspectos se deben chequear al interior seguramente de sus operaciones y utilizar estos conceptos que hemos expuesto para hacer una pequeña evaluación y reformular seguramente algunos procesos. En particular, a mí me agrada bastante que haya justamente marcado una tendencia en la alternativa B, porque eso significa que de alguna forma hemos expuesto algunos conocimientos, alguna información que sirve o que hace replantearse algunos procesos y lógicamente significa que es una ayuda para quienes están escuchando este seminario y puedan saliendo de acá, ¿cierto? Revisar y poder replantear sus procesos y mejorarlos. Ahora vamos a pasar a la parte 4 del seminario, que tiene que ver con los apoyos tecnológicos, ¿ya? Aparte de las metodologías que revisamos en la sección anterior, desde luego los apoyos tecnológicos sirven bastante para el proceso de mejora en la productividad, ¿ya? Sin embargo, cuando comenzamos a elaborar el material para este seminario, nos planteamos que lógicamente la audiencia iba a ser muy, muy heterogénea, ¿ya? Van a haber distintas realidades. Las personas, digamos, de la audiencia van a pertenecer a empresas más pequeñas, a lo mejor donde están recién implementando las metodologías más básicas de optimización, ¿ya? Otros tal vez pertenecen a grandes empresas donde ya tienen ciertas automatizaciones implementadas y están a la espera de ver máquinas o equipos novedosos en esta presentación que los ayuden a mejorar aún más ya lo que tienen. Por lo tanto, lo que tratamos de hacer acá es un barrido bien completo y bien resumido, ¿ya? Que abarque distintas realidades, o sea, entregar luces o herramientas, ¿cierto? Para quienes están en operaciones muy básicas y están recién partiendo en esto de optimizar su preparación de pedido,
Y también no olvidarnos de aquellas personas que ya están en grandes empresas donde ya tienen toda una infraestructura y sistemas para la preparación de pedidos, y donde lógicamente sus expectativas van más por el lado de querer mejorar esa infraestructura, ¿ya? Entonces, pasamos a lo siguiente. Acá tenemos una pequeña representación donde tenemos 5 subclasificaciones, ¿ya? Que parten desde el sencillo método del label picking, ¿ya? Donde con una simple impresora y a lo mejor una macro en Excel, para quienes no tienen WMS, pueden lograr un buen grado de eficiencia. Esto está orientado lógicamente para las empresas que están recién partiendo y que muchas de ellas a lo mejor mandan al operario con una impresión de la nota de pedido a buscar, digamos, sus productos, ¿ya? Esta metodología ya puede lograr un grado de eficiencia más o menos significativo para quienes solamente tenían una lista de picking con recursos súper básicos, ¿ya? Pasamos luego por lo que son los sistemas con radiofrecuencia o con voice picking, que son sistemas que son están relativamente masificados para las empresas de tamaño mediano, ¿ya? Donde su principal ventaja es que, primero, para tener implementado esto, generalmente ya deben tener implementado un sistema WMS y tienen una interacción en tiempo real. El operario, o digamos el dispositivo electrónico, tiene una interacción con su sistema de gestión de bodega. Luego tenemos también un sistema de lo que es picking asistido por luces. Tenemos tanto picking y distribución asistido por luces, ¿ya? Sistema que en general es un sistema bastante intuitivo para la persona, por lo tanto logra habitualmente productividades, incluso diría yo ligeramente mayores a lo que es el voice picking. Hay o más que el voice picking, digamos, a metodologías donde el operario tiene que reaccionar ante una instrucción hablada, dicho de alguna manera, ¿ya? En el momento que la máquina le habla, puede que el operario esté pensando en otra cosa, esté distraído y se le olvida o no retuvo exactamente el número o la cantidad que le pidió el sistema, a diferencia de un sistema asistido por luces donde digamos, la luz guía a la persona a la ubicación o a la ubicación ya sea donde debe tomar o debe dejar el producto, y esta ubicación no solo se ilumina, sino que también indica con un display muy sencillo la cantidad. Por lo tanto, es, a mi juicio al menos, un sistema mucho más intuitivo de instruir al operario a la función o a la acción, la tarea específica que tiene que hacer, ¿ya? Después tenemos ciertos sistemas que se ven en empresas más grandes, donde ya tenemos implementado algún tipo de asistencia para la recolección de los productos, donde probablemente ya tenemos algunas bandas transportadoras, ¿cierto?, para acercar los productos entre las distintas, o mover los productos entre las distintas zonas. Ya vienen lo que son los sistemas de clasificación automática, los conocidos como sorter, ¿ya?, donde hay una variada gama de tecnologías que dependen del tipo de producto, dependen de la velocidad que se requiere, si el producto es más o menos delicado, si el producto es colgado o es una bolsa o es una caja.
hay distintas, lógicamente una gama, un mundo de productos que tienen que ver con la clasificación automática, y sobre eso ya están los dispositivos aún más inteligentes, o que sería la gama ya más alta de inversión, donde tenemos los vehículos guiados automáticamente, los AGV, y los sistemas de almacenamiento y recuperación automática, que en general ya en esta línea estamos hablando de lo que son sistemas conocidos como sistemas goods to men, o sea, donde lo que tratamos de hacer es que el operario esté quieto en una posición, ¿cierto? Lo que yo les hablaba al inicio de minimizar los desplazamientos. Acá estamos en el punto donde llevamos el desplazamiento prácticamente a cero, y generamos toda una infraestructura de transportadores, elevadores, sistemas automáticos que llevan el producto al operario para que el operario haga, digamos, la última acción, o las acciones que ya más finas que no puede hacer en la máquina. ¿Sí? Entonces, partimos de lo más básico, como les indicaba. Acá mi planteamiento, básicamente lo que quería transmitirles es, para operaciones muy básicas que están partiendo, si quieren hacer alguna optimización y cuentan con pocos recursos para hacerlo, la opción más adecuada es la metodología del label picking, donde en el fondo es una lista de picking, pero un poquito más inteligente, donde hay un proceso previo que puede hacerse con algún programa o con alguna, como les decía yo, llevándonos al extremo, alguna macro en Excel, donde ustedes procesan su información de pedidos, generando una especie de ruta óptima, de la forma ya sea manual o automática, como les indicaba, y imprimen estas etiquetas en el orden de esa ruta óptima. ¿Qué ganamos con esto? Primero, es un proceso súper intuitivo, donde la etiqueta les va informando al operario la ubicación donde tiene que dirigirse y el pedido, ¿cierto? Y algunos otros datos más. Por lo tanto, el operario de alguna manera se ve obligado a seguir ese orden, porque dado que para saber la siguiente ubicación que debe asistir, debe sacar la etiqueta y avanzar una etiqueta más, ¿cierto? No puede hacer el recorrido de forma desordenada, y estamos garantizando de esta manera muy sencilla, muy básica, que el operario va a hacer la ruta que nosotros definimos como óptima. ¿Ya? Además, tenemos la ventaja de que este producto, sobre todo para los productos, por ejemplo, que son pedidos de un solo producto, el producto ya puede quedar en esta etiqueta con la información del despacho y no se les va a mezclar en los procesos siguientes, ¿no? Podríamos eventualmente incluso hasta ahorrar toques o evitar desorden. ¿Ya? Después viene todo lo que es la gama de equipos portátiles, ¿ya? Donde, como les decía, aquí ya necesitamos de un sistema. Tenemos dos grandes grupos que se conectan a este sistema, ¿cierto? El equipo tradicional, que es un equipo de radiofrecuencia con pantalla y teclado y escáner, ¿ya? Donde el operario tiene que muchas veces navegar por esa pantalla de opciones, o donde tiene que leer lo que el dispositivo le indica respecto a la siguiente ubicación o respecto al producto que debe tomar.
Lógicamente, el atender con su mirada una pantalla que suele no ser muy grande y el portar un equipo de alguna manera le reduce su capacidad de tomar cosas, ¿cierto? Tiene que tener el equipo en la mano, ¿cierto? Tiene que ver en la pantalla, por lo tanto, si bien es muy eficiente en cuanto a guiar el picking en tiempo real, por otro lado tiene algunas desventajas que lo hacen no ser la alternativa más eficiente para el operario que hace la recolección de los productos. Y tenemos por otro lado los equipos de voice picking que resolvemos el tema de la información en tiempo real, resolvemos el tema de que el operario no tenga sus manos ocupadas, pero podríamos tener algunos inconvenientes como que justo el operario estaba pensando en otra cosa cuando la maquinita le habló, ¿cierto? Y no retuvo el número, o algún otro tipo de distracción, ¿cierto? O de información que no alcanzó a retener bien, y lógicamente eso va un poquito en desmedro de la productividad, ¿ya? Pero para lo que es los conceptos más básicos de apoyo a la preparación de pedido, insisto, para las empresas que están recién partiendo, esta es como la secuencia, los primeros dos pasos, ¿ya? Después, más adelante, tenemos un nivel intermedio. Y este nivel intermedio, coloqué ahí una frase que este nivel aplica mejor cuando se puede aplicar la metodología batch, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en general, por ejemplo, eh, los, los sistemas, tanto el clasificador como el put to wall o el pack to light, que son sistemas orientados a hacer una distribución, asumen que la primera gran eficiencia o la eficiencia en términos de este 25% de total de horas hombre que les hablaba al inicio, tiene que ver con minimizar los recorridos, esa eficiencia está en hacer un batch y recolectar un consolidado. Si la comunalidad es baja, en general este camino no es tan eficiente, ¿no? Sin embargo, igual aporta. Por ejemplo, en el caso de el picking o packing asistido con luces, la gran ventaja aquí está en lo intuitivo que pueden ser las luces para el operario, lo que les decía hace un instante atrás. Esto, por un tema de reflejos, al operario le va muy rápido hacer tanto el picking como la distribución, en caso de que sea un pick to light, o la distribución en caso de que sea un pack to light o un put to wall. Es un proceso muy intuitivo, muy rápido, si es que existe la posibilidad de una recolección por batch y después distribuir en uno de estos sistemas. Lógicamente tenemos eficiencias en el recorrido por el batch y eficiencias en la distribución por hacer un proceso más intuitivo. Después, si tenemos la posibilidad de invertir en mecanización y tenemos, digamos, la posibilidad de implementar algún clasificador automático, este tipo de equipos es muy recomendable para lo que es hacer
clasificaciones a alta velocidad. Tenemos una gama muy variada en el mercado respecto a, por ejemplo, clasificar unidades o clasificar cajas, dependiendo de lo que sea el producto que queremos clasificar o hacia dónde queremos dirigir nuestro envío, ¿ya? Y lógicamente todo esto depende de la cantidad del flujo, básicamente, que tengamos, ¿ya? Y después tenemos una tercera clasificación que es ya en la categoría avanzada, ¿ya? Para quienes ya probablemente tienen un sistema WMS, ya tienen algunas redes de transportadores o algún, por ejemplo, shipping sorter o algún equipo ya de la categoría intermedia implementado y han logrado tener eficiencias con estos equipos y quieren dar un paso aún más allá. Tenemos esta gama de equipos que damos parte por lo que son los sistemas AGV o los vehículos autónomos de transporte de productos. Tenemos también los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación de productos. Y también el pouch sorter, que son sistemas automatizados de preparación de pedidos que se basan en bolsos, ¿ya? Donde ahí prácticamente tenemos estaciones de inducción y estaciones de salida, y el sistema hace, digamos, a través de una red de transportadores y ordenadores o sorter de matrices, ¿cierto? Van secuenciando estos bolsos para lograr en la estación final entregar los productos ordenados, digamos, por cada uno de los pedidos. En general, esta categoría ya requiere cifras de impresión bastante elevadas, porque, bueno, a excepción del AGV, en general el ASRS, perdón, y los pouch sorter son equipos que tienen muchas líneas de transporte, mucha mecanización, o dicho de alguna manera más simple, mucho fierro, ¿ya? Son equipos, por decirlo de alguna manera, máquinas enormes, y por eso requieren, digamos, niveles de inversión más o menos considerables, pero a empresas que están ya en niveles de flujos muy altos, lógicamente la inversión tiene un rápido retorno, porque son máquinas que, como les decía inicialmente, minimizan o prácticamente eliminan el desplazamiento de las personas al interior de la bodega, y por lo tanto hacen mucho más eficiente y mucho más rápido los procesos. Y bueno, para terminar, básicamente decirles que nosotros como SDI tenemos un pool bastante amplio de tecnología. No las hemos mencionado todas en esta presentación porque, digamos, el espíritu era ofrecerles alguna orientación respecto a la optimización del e-commerce, y no todas las máquinas, digamos, están enfocados específicamente en eso, pero ante cualquier duda o interrogante que tengan de algún otro producto de automatización logística, no duden en contactarnos y consultarnos.
Ahora, Joana, si me ayudas con el último sondeo. El último sondeo dice la información entregada en este webinar cumplió sus expectativas. A, sí, ahora tengo información para mejorar mi proceso de e-commerce. B, parcialmente me gustaría haber profundizado más los contenidos. Y C, no pensé que abordarían contenidos distintos. Tenemos una pregunta y dice, ¿es necesario tener un software WMS antes de pasar a la automatización intermedia o avanzada? Sí, la verdad es que para tener o para aplicar sistemas de automatización ya intermedia o avanzada, vale decir, sistemas de picking asistido por luz, o clasificadores automáticos, o ya sea AGVs o cualquier otro sistema de una gama de automatización más o menos alta, es necesario tener un sistema WMS. ¿Por qué? Porque en general cada uno de los equipos trae un software de control, pero ese software de control requiere alimentarse de una data de tareas específicas que previamente tiene que ser, digamos, de alguna manera procesada por una capa de gestión. Y el WMS en general provee la capa de gestión. Hay algunas empresas que me ha tocado ver, empresas que tienen sus propios sistemas, lo han desarrollado. No necesariamente un WMS tiene que ser un WMS comprado, ¿cierto? Hay empresas que han desarrollado sus sistemas de gestión de bodega y bueno, con estos sistemas podemos, como cierto, interconectar algún sistema de mecanización. Pero debe haber ya de base una capa de gestión, idealmente un WMS o al menos similar al WMS. Perfecto, muchas gracias. Vamos a seguir revisando algunas que han llegado. Tenemos otra y dice, al iniciar operaciones en comercio electrónico, requiero automatizar mi CD, mi centro de distribución. Bueno, en general, como expuse digamos, la parte de las tecnologías, no necesariamente el iniciar el comercio electrónico requiere de automatizar el centro de distribución, ¿ya? Todo va a depender del volumen de transacciones que uno espera tener y del tamaño de la bodega, del nivel de gestión que uno necesite para atender esa cantidad de pedidos, ¿ya? Hay metodologías sencillas que no necesariamente digamos, requieren una sofisticación extra. Perfecto, gracias. Yo creo que nos vamos con la última pregunta y ya las que quedan pendientes, como les mencionábamos anteriormente, nos contactaremos directamente para responder algunas dudas que queden pendientes, esto principalmente por tiempo. La última dice, ¿qué información necesito para elegir una tecnología adecuada? Para elegir una tecnología adecuada, es importante primero hacer el análisis que vimos, o al menos tener en consideración lo que vimos en los puntos 2 y 3, que tienen que ver con primero analizar los pedidos, analizar cómo se componen estos pedidos básicamente,
y en base a eso, ver, por ejemplo, si optamos por una metodología que utilice la eficiencia que podemos hacer con una recolección por batch, ¿cierto? Y realizar, digamos, una clasificación posterior, ¿ya? O si derechamente necesitamos hacer una clasificación o una recolección en picking por pedido. ¿Ya? Va a depender, digamos, de varios factores y siempre hay que hacer un pequeño análisis antes de elegir qué tecnología vamos a aplicar. Perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos los asistentes que nos acompañaron el día de hoy. Les agradecemos su participación. Igual los invitamos a los próximos webinars que vamos a estar haciendo. Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo y tu explicación. Gracias, Lona. Y ahí estamos lógicamente al pendiente. Cualquiera que necesite alguna información, con gusto podemos contestar. Están los canales, digamos, de contacto para responder alguna duda que no hayamos podido satisfacer en esta exposición. Muchísimas gracias. Un buen día Gracias. para todos. Hasta luego.